Saludos a todos, les habla el profesor Freddy Lanza y en esta oportunidad quiero realizar una presentación debido a la actualización reciente del código 1756 edificaciones sismo resistentes. El objetivo de esta clase es mostrar principales cambios. Este nombre de principales cambios pues lo he discutido con varios colegas y me dicen, caramba, son muchos cambios. He decidido hablar sobre principales cambios debido a que el contenido del código 1756 es bastante extenso y pues por razones de tiempo vamos a abocarnos a hablar sobre unos cambios pues no en toda la norma sino en ciertos puntos específicos y pues dejamos a ustedes simplemente el estudio de pues la norma completa. Acá simplemente nos vamos a abocar a puntos especiales en cuanto a cómo determinar estas acciones sísmicas y pues qué se toma en cuenta para el diseño de edificaciones en cuanto a requerimientos. Voy a pasar a hablar un poco sobre el contenido en el cual vamos a hacer divisiones de esta clase y pues vamos a hablar inicialmente de un recorrido de ese código sismo resistente donde vamos a hablar sobre esos principales cambios de la norma. Posteriormente vamos a realizar una determinación del espectro elástico y pues abocarnos a ver cómo es la influencia de la localización en cuanto a el espectro de diseño y también la influencia en cuanto al uso, en cuanto a la clase de sitio y también en cuanto a la topografía. Posteriormente vamos a realizar una comparación con los códigos Covenin anteriores. Vamos a realizar el diseño de un pórtico plano, en concreto armado, utilizando estos nuevos requerimientos del código 1756 y pues vamos a culminar con una quinta parte referente a un análisis estático no lineal para poder entonces verificar ciertas condiciones en cuanto al diseño sismo resistente. Vamos entonces a realizar el recorrido del nuevo código sismo resistente. Muy bien, vamos a hacer el recorrido sobre la norma Covenin 1756 y pues es necesario hablar sobre ciertas instituciones que participaron para hacer posible la redacción y la revisión de este código. Una de las primeras instituciones que tenemos es la Fundación Centro Nacional de Investigación, Certificación de Vivienda y Hábitat y Desarrollo Urbano. También tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología y pues por supuesto otras fundaciones adscritas a ese ministerio como es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Tenemos también agradecimientos al Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, al profesor Francisco Garcés, también por el impulso dado en los proyectos de normalización. También tenemos ese comité de normalización que es el Comité Técnico CT3 de Construcción y el Subcomité de Estructuras SC10. Muy bien, en especial atención a los profesores Oscar Andrés López del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela, también consultor de Fumbisis y presidente, a Julio Hernández, que es consultor en Ingeniería Estructural e Ingeniería Sísmica, José Jacome, que es también un ingeniero consultor, Michel Smith, que es participante y también revisor por parte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el profesor Angelo Marinilli del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Gustavo Coronel del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela. Existen también diferentes personas que pues agradecen acá en este documento. Por ejemplo, tenemos a otros integrantes del subcomité como el profesor Alfredo Urich
También a el ingeniero Julio Manzanares por parte de Intevep para el desarrollo de mapas de amenaza sísmica con autoría principal de Julio Hernández, participación por Fumbisis, por Michelle Smith, Mónica Paulini, la profesora Luz de la Universidad Simón Bolívar. Tenemos también a Florian Olbrich, Herbert Rendón, Leonardo Alvarado, Raquel Vázquez, Gloria Romero, Andrés Singer, Jesús Moscada y Jessica Delgado. Tenemos el contenido completo de la norma. Vamos a ver los principales cambios subrayados en amarillo. Cabe la pena destacar que este documento que estamos viendo a continuación pertenece al profesor Angelo Marinilli, el cual ha utilizado en sus clases de diseño sismo resistente para poder explicar estos cambios, y pues él ha subrayado en amarillo todos estos cambios que se establecen en este código. Muy bien, vamos a ir leyendo. En cuanto a los objetivos, las prescripciones de esta norma tienen como objetivo establecer criterios y procedimientos mínimos para el análisis, diseño y evaluación de edificaciones tipificadas sujetas a la aplicación de movimientos sísmicos, especificar acciones sísmicas para la aplicación de todo tipo de construcciones según su desempeño. Innovaciones. Tenemos entonces disposiciones de grados de sismos para la aplicación de diversas verificaciones a todo tipo de construcciones. Definición de la amenaza sísmica en roca mediante 3 parámetros en mapas de variación continua de ellos. Aplicación y refinación o refinamiento de la caracterización de sitios del subsuelo. Incorporación de nuevos materiales incluyendo mampostería, madera y otros novedosos tipos de estructurales. Adición de factores de desempeño estructural como la redundancia, irregularidad y sobreresistencia. Tratamiento del efecto de tabiques y paredes de relleno. Requisitos para componentes no estructurales. Comencemos con alcance. Está dirigida a edificaciones de vivienda, oficinas, comercios, naves industriales, hangares, escuelas, hospitales, teatros, iglesias, entre otras, de comportamiento tipificable. Comprende la evaluación y modificación, adecuación o reparación de edificaciones existentes. Esta norma puede extenderse a construcciones industriales similares a edificios proyectados junto a las previsiones de normas particulares y otras acciones sísmicas dadas en esta norma. No están permitidas las construcciones de una naturaleza frágil. Se representan recomendaciones generales para estructuras con aisladores sísmicos o disipadores de energía, establecido en capítulos 8, en el capítulo 9. No se incluyen en esta norma criterios y procedimientos para construcciones industriales distintas a edificios o para estructuras especiales tales como puentes y subestaciones eléctricas, cuyo análisis y diseño se guiará por normas propias, excepto cuando a la definición de las acciones sísmicas para su desempeño deseado, excepto en cuanto a la definición de las acciones sísmicas para su desempeño deseado. Esta norma no contempla los casos de construcciones que pertenecen a riesgos elevados de contaminación ambiental, que interactúen con grandes masas de agua u otros fluidos, que tengan fundaciones muy alejadas entre sí, que respondan principalmente a velocidades o desplazamientos impuestos por el terreno, construcciones cuya falla pueda ocasionar daños significativos a la sociedad. Esta norma no considera el diseño de estructuras ante eventos especiales tales como deslizamientos de fallas geológicas, rupturas del terreno, avalanchas, tsunamis, maremotos, inundaciones, incendios, entre otros. En cuanto a normas de diseño, se aplican o van directamente dictando lineamientos sobre la norma 1753, sobre la norma 1618 y para estructuras de mampostería, la cual es la norma Covenin 5009. Vemos aquí unos comentarios que ha colocado el profesor Angelo Marinilli. Hay una corrección, no es la norma Covenin 5009, es la norma Covenin 5008. Otros tipos de prescripciones y normas tenemos acá. Por lo extenso, repito, del documento, vamos a abocar esta presentación a esos principales cambios que están subrayados acá en color amarillo
repito, los cuales ha subrayado el profesor Angelo Marinilli. Muy bien, desempeño, acciones sísmicas, desempeño esperado. El diseño de una estructura tipificada o no están implícitos en los niveles de diseño esperado ante determinadas intensidades sísmicas, las cuales se definen por sus probabilidades de excedencias equivalentes a periodos medios de retorno en función a su importancia o tipo de respuesta. Estas edificaciones tipificadas entonces están en este alcance. Aquí dicen estos artículos, pues el desempeño esperado está asociado a 3 grados de amenaza sísmica denominado sismo de diseño, sismo extremo y sismo frecuente. Estos se definen con diferentes periodos medios de retorno que se asignan en el capítulo 4 dependiendo del grupo de importancia de las edificaciones tipificadas diseñadas en cumplimiento de lo establecido en esta norma. Se espera que tengan la rigidez y la resistencia y la ductilidad necesaria para limitar el daño estructural y el daño no estructural, manteniéndolos de naturaleza reparable durante el sismo de diseño. Muy importante este aspecto. En diferentes códigos a nivel internacional, con el sismo de diseño, los daños pues no son económicamente factibles reparables. Sin embargo, la estructura puede ser desalojada con completa seguridad. Acá pues no se está considerando esta condición para el sismo de diseño, pues los daños tienen que tener una naturaleza reparable. Para este movimiento sísmico, la construcción tiene un nivel de desempeño denominado daño estructural reparable. Se estima que no ocurran decesos o heridos graves, por lo que se suele llamar también desempeño de seguridad vital. Mantener su integridad y estabilidad global ante la acción de un sismo extremo, de mayor severidad que su sismo de diseño, aun y cuando la construcción pueda no ser reparable. Para este movimiento sísmico, la construcción tiene un nivel de desempeño denominado prevención del colapso. Mantenerse en operación durante un sismo frecuente de severidad menor a un sismo de diseño, aun y cuando puedan tener daños no estructurales menores. Para este movimiento sísmico, la construcción tiene un nivel de desempeño denominado operacional, para el que no se necesita desalojo y puede seguir en funcionamiento. Muy bien, en cuanto a las acciones sísmicas, esta norma especifica acciones sísmicas para emplear el análisis de distintos tipos de construcciones, tipificadas o no, mediante los siguientes puntos. En el capítulo 4 se presentan mapas de 3 parámetros sísmicos básicos dependientes del lugar geográfico que caracterizan la amenaza sísmica en la roca para un periodo medio de retorno de 475 años, el cual representa un 10% de probabilidad de excedencia en un tiempo de vida útil de 50 años. En caso de existir una microzonificación sísmica avalada por una autoridad competente, muy bien, hay ciertos requisitos para poder hacer esos estudios de microzonificación sísmica y que pues sea avalada. Los valores de mapas antedichos deben sustituirse por los dados en este estudio de microzonificación. El profesor Angelo ha colocado acá una nota: prevalencia de estudios de microzonificación sísmica sobre esta norma. Los valores de los mapas pueden sustituirse por los obtenidos en el estudio especial de amenaza sísmica. Para edificaciones tipificadas, acciones sísmicas se presentan mediante espectros de respuestas que están, pues acá nos mandan a ver el artículo 7.2 y 7.3, construido a partir de unos parámetros sísmicos básicos y el factor de importancia asociado al tipo de sismo, los factores de sitio y los factores de desempeño estructural. Fundamentos básicos en cuanto a todo lo que es concerniente a los responsables, comportamiento estructural, el diseño que pues debe prevalecer en cuanto a su capacidad resistente, mecanismos de absorción de energía, factores de reducción de respuestas, en cuanto a cómo es la filosofía de comportamiento de los elementos estructurales, en cuanto también a conexiones de esos elementos estructurales, en cuanto al nivel de redundancia, cómo se hacen requerimientos de cómo debe considerarse requerimientos en cuanto al modelo matemático, números de masa, grados de libertad, componentes no estructurales,
en cuanto a la aplicación o la aplicabilidad, tiene algunas limitaciones en su alcance establecidas en este punto 1,2. La norma y diseño, bueno, seleccionar las normas y diseños que sean aplicables para la construcción. Entre las normas citadas en 1.2.2 hay clasificaciones de las construcciones. Ya vamos a ir viendo cómo son estas clasificaciones. Básicamente en cuanto al uso, el cual está directamente vinculado con la importancia. Hay unos grupos establecidos en 3.2. En cuanto a algunos de la selección de niveles de diseño, tomando en cuenta entonces la importancia de la edificación y según la intensidad sísmica de la zona, pues que estén directamente vinculados. Y pues hay una clasificación en cada dirección de la construcción en alguno de los tipos estructurales definidos también en este artículo 3.5 y permitidos en la tabla 15. La amenaza sísmica, hay un procedimiento pues de cálculo. Acá están todos los artículos citados en cuanto a las irregularidades presentes. Tenemos también unas clasificaciones, están indicados en ese artículo 3.6. Los factores de reducción también están pues directamente vinculados a cada dirección de la construcción. Ya acá pues se establece de una forma más explícita que pueden entonces presentarse factores de reducción en direcciones ortogonales que sean diferentes. Depende entonces de la tipología estructural y del nivel de diseño y de los materiales, según se indica en ese artículo 6,2. El espectro de respuesta, pues acá salen ciertos requerimientos. Hay un espectro de respuesta inelástica, pues se determina a partir de unos parámetros sísmicos y unos factores de sitios, también factores de importancia, factores de reducción, factores de redundancia y factores de irregularidad, según se indica en el artículo 7.3. Diferentes metodologías de análisis han sido incorporadas. Esas se pueden encontrar en el artículo 9,3. En cuanto al modelado, se define la geometría de la estructura y las secciones de los elementos, asignar las propiedades de los materiales, definir los diafragmas. Respuesta estructural, hay un procedimiento. Okay, fíjense que todo esto que está acá es una guía de aplicación, la cual hace referencia a los pasos a seguir para la aplicación de esta norma. O sea, prácticamente lo que le están diciendo es que este es el procedimiento paso a paso de la aplicación. Aquí hay, en cuanto a la respuesta estructural, diseño y verificaciones, este procedimiento ordenado resulta bastante útil para realizar las verificaciones y los chequeos, los cuales pues pueden incluirse de una forma ya más explícita en las memorias de cálculo. Acá pues hay unas verificaciones en cuanto a las derivas, en cuanto que a los elementos estructurales, según se indique en el diseño vigente, sea aplicable para la construcción de acuerdo a las combinaciones de carga y niveles de desempeño indicados en el capítulo 8. La resistencia relativa de los diferentes elementos estructurales. Hay que revisar los efectos de paredes y tabiques de relleno. Diseñar los componentes no estructurales, como se indica en ese capítulo 11. Verificar la capacidad de soporte de las fundaciones y diseñar sus componentes estructurales, como se indica en el capítulo 13. Verificar la seguridad de los muros y taludes en el entorno de la construcción. Verificar que esa construcción verificar la seguridad de los muros y taludes verificar la seguridad de los muros y taludes en el entorno y la construcción. Verificar la seguridad de los muros y taludes en el entorno de la construcción. Verificar que la construcción no incida negativamente en construcciones aledañas. En cuanto a informes técnicos, aquí que toda esa documentación del proyecto de evaluación estructural tiene que estar de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.7. Acá aparece en 1.6 las responsabilidades, relación de aplicación de esta norma son las siguientes: de los urbanizadores, de los coordinadores del proyecto, de los arquitectos, de los ingenieros geofísicos y geotécnicos, y pues en cuanto a los ingenieros estructurales,
Todo aquí pues aparecen todos los requerimientos y las responsabilidades. Vamos a leer en cuanto a los ingenieros estructurales. Las responsabilidades de los ingenieros estructurales son las siguientes: realizar el análisis y diseño estructural en cumplimiento de lo especificado en esta norma y las normas de diseño de materiales, producir planos estructurales en congruencia con los resultados del análisis y diseño, presentar la documentación pertinente en el cumplimiento con lo indicado en el artículo 1,7 de esta norma. Acá aparecen en cuanto a los ingenieros de instalaciones, ingenieros revisores de los fabricantes. Ya pues esta norma establece los roles y responsabilidades de una manera más expedita. En cuanto a los constructores e ingenieros residentes, muy importante esto acá, la responsabilidad de estos constructores e ingenieros residentes son las siguientes: cumplir con las especificaciones de construcción de los planos del proyecto, consultar cualquier modificación de la construcción al inspector de la obra, solicitar que se efectúen las pruebas de control de materiales, proteger adecuadamente los materiales durante el almacenamiento de la obra, documentar el trabajo según se indica en el artículo 1.7 de esta norma. Muy bien, aquí salen en cuanto a los ingenieros inspectores, ingenieros supervisores, propietarios o usuarios de las autoridades municipales. En cuanto a la documentación, aparece algo referente a la documentación mínima que debe acompañar el proyecto y la construcción, incluyendo sistemas patentados y los proyectos de refuerzo, pues es la siguiente. La identificación de los profesionales responsables que consignaron la solvencia ante el Colegio de Ingenieros de Venezuela, fecha de elaboración, descripción de uso de la edificación, ubicación geográfica y dirección de la obra, condición topográfica del terreno de la zona, con indicación de las intervenciones y modificaciones efectuadas, planos y especificaciones del proyecto, relación y separación con edificaciones adyacentes. Aquí aparecen parámetros que tienen que ver con la parte geotécnica, identificación de los profesionales responsables del estudio geotécnico, fecha y localización del estudio, caracterización del riesgo geológico, propiedad de los terrenos de fundación y nivel freático, clasificación del perfil geotécnico según el capítulo 5 de esta norma, recomendaciones sobre el tipo de fundaciones, muros y taludes, potencial de licuación, presencia de materiales expansivos u otros factores que puedan afectar el desempeño de una manera adversa. En cuanto a la parte de arquitectura e instalaciones, identificación de los profesionales responsables, fecha y localización del proyecto, especificaciones de construcción, planos de arquitectura e instalaciones, detalles de anclaje y conexiones de componentes no estructurales con incidencia en la seguridad de la construcción. En cuanto a la parte de la estructura, fíjense que pues ya sale paso a paso que debe tenerse en cuanto a la memoria de cálculo estructural. Este es el contenido de las memorias de cálculo. Identificación del profesional responsable del proyecto, fecha del proyecto y localización del sitio, normas utilizadas, propiedades de los materiales, parámetros sísmicos del terreno de fundación y aspectos de respuesta, grupo de importancia, tipo estructural, irregularidades y nivel de diseño, espectro de respuesta inelástica, factores de reducción de respuesta, factores de redundancia, factores de irregularidad, análisis y distribución de cargas, distribución de tipos y tipos de paredes, combinaciones de cargas, imágenes con geometría de la estructura y sus componentes, modelo estructural adoptado, capacidad de disipación de energía, vinculaciones, métodos de análisis, programas de análisis y diseño con sus hipótesis de cálculo, alcance y limitaciones, periodos de vibración y masas participativas de los modos principales, verificación del cumplimiento de los requisitos y desplazamientos, separaciones y derivas, verificación del cumplimiento de la condición columna fuerte, viga débil, fuerzas globales en base del edificio, verificación del cortante basal mínimo, coeficiente sísmico, diseño detallado de elementos estructurales y sus conexiones, diseño y detallado de componentes no estructurales y sus conexiones, diseño y detallado de las fundaciones y muros, relación demanda-capacidad en el terreno de fundación. En cuanto a los planos estructurales, de igual forma, debe tener entonces la identificación del profesional responsable del proyecto estructural, fecha del proyecto y localización de construcción, especificaciones para la construcción, propiedades de los materiales, plantas de fundaciones
y de cada nivel de edificación, elevaciones y cortes, detalle de los componentes estructurales y no estructurales y sus conexiones. Voy a seguir acá. Aquí hay unos documentos de referencia que se utilizaron para el código. Están las normas pues americanas. También tenemos otras normas que son normas venezolanas industriales, como las normas CADAFE. Existen otras normas que son las normas Covenin, de diferentes años de aplicación. Existen otras normas EDELCA. Hay mucha concatenación de todos estos documentos y normativas. Fíjense también que están muchas normas PDVSA, normas de acero, inclusive con su fecha de año 2016. Hay unas leyes y reglamentos de referencia muy importante para el conocimiento de esta norma. Repito, esta clase es una clase complementaria para la asignatura Proyectos Estructurales de Concreto, que se encuentra actualmente en curso debido a que se acaba de aplicar o digamos se acaba de aprobar el código 1756. Entonces es necesario pues mostrar todos estos cambios para ir poniéndose un poco más en contexto en cuanto a todo lo que es el diseño sismo resistente que pues entra en vigencia en Venezuela. Es muy importante entonces tener claro todos estos conceptos. Cualquier concepto que hable en esta norma pues está muy bien definido acá en estos primeros capítulos. No solamente a las definiciones, sino también hacen referencia en cuanto a las notaciones. Es muy importante entonces que pues si estamos leyendo el código por primera vez, tomemos un tiempo para estudiar con bastante detenimiento cada uno de estos conceptos. En cuanto a las notaciones, también de igual forma es muy importante tener presente todos estos coeficientes, todos estos factores. Fíjense que hay una serie de factores nuevos que vamos a ir viendo más a detalle y pues repito, es necesario que todos nosotros estemos digamos conscientes de todas estas parámetros y modificaciones y conceptos. Vamos a hablar sobre uno de los primeros cambios en cuanto a clasificación de las construcciones. En cuanto a grupos de importancia, pues se tiene el grupo A1, construcciones críticas de alto impacto. Se incluye entonces el grupo de importancia A1, esto es nuevo, construcciones para la producción y almacenamiento de sustancias tóxicas y explosivas, líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, puentes y viaductos críticos para las comunicaciones en emergencia, construcciones y distribución masiva de agua y combustible, hospitales tipo 4, según las definiciones del Ministerio de Sanidad, Asistencia Social. Tenemos instalaciones industriales tales como puentes de tuberías, recipientes, tanques, entre otras, clasificados con grado de riesgo C, según la norma Covenin 3621 o la especificación PDVSA JA 221. No se incluyen las de grado de riesgo D, las cuales ameritan estudios especiales de amenaza sísmica y de sitio. Toda la construcción que pueda causar daño a alguna de este grupo. Vemos que entonces anteriormente existía un grupo A y ahora hay un grupo A1 y un grupo A2. Acá pues hablan sobre el grupo A2 referente a construcciones esenciales, hospitales tipo 3 y tipo 2, ¿ok? No están limitadas a estas, pero se incluyen, ¿ok? Y centros de salud públicos y privados y de capacidad similar, excepto a los incluidos el grupo B1, estaciones de bomberos, protección civil, atención a desastres, edificaciones para refugios en situaciones de emergencia, aeropuertos, centros de control de tráfico aéreo y torres de control, estaciones ferroviarias y sistemas masivos de transporte, puentes y viaductos esenciales, centrales de telecomunicaciones, escuelas, colegios, universidades y centros educativos públicos, privados, excepto los incluidos en el grupo B1, edificaciones policiales, militares y de orden público, construcciones patrimoniales o que contengan objetos o documentos de valor excepcional, edificaciones de asiento de las autoridades locales, regionales y nacionales, templos, centros penitenciarios, instalaciones industriales tales como puentes de tuberías, recipientes, tanques, entre otras, clasificados con grado de riesgo B en la norma Covenin 3621 o en la especificación PDVSA JA 221.